Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C, número 239. Conociendo el contexto y hechos, mencionamos que el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile tuvo su origen en un proceso judicial interno que afectó a Karen Atala Rifo, una mujer lesbiana quien fue despojada de la custodia de sus hijas tras un juicio en el que se argumentó que su orientación sexual era un factor negativo para el bienestar de las niñas. Atala, quien fue madre de 3 hijas y vivió con ellas tras la separación con su esposo, fue demandada por su ex esposo, quien solicitó la custodia de las menores, argumentando que la orientación sexual de Atala representaba un riesgo para ellas. El tribunal chileno en 2004 le otorgó la custodia a su ex esposo, basándose principalmente en su orientación sexual, lo que constituyó un elemento central en la decisión del tribunal. La sentencia fue recurrida en varias instancias, pero la Corte Suprema de Chile ratificó la sentencia en 2004, alegando que el entorno de la madre no era el adecuado para el desarrollo emocional y psíquico de las niñas debido a su orientación sexual. El caso generó controversia, especialmente por la discriminación basada en la identidad sexual de Atala. Por otro lado, en las alegaciones, la parte demandante representada por Karen Atala Rifo alegó que su derecho a la no discriminación, a la vida familiar y a la igualdad ante la ley fueron violados por el Estado de Chile. Argumentó que la sentencia que le otorgó la custodia de sus hijas a su exesposo no solo fue injusta, sino que también estuvo fundamentada en prejuicios y estereotipos sobre su orientación sexual. Además, la demandante subrayó que las decisiones judiciales en Chile no tomaron en cuenta el principio del interés superior de las niñas y que se violó su derecho a la familia y a la privacidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el caso, reconoció que la orientación sexual de una persona no debe ser un criterio para discriminar en el ámbito de la custodia de menores, ya que esto va en contra de la protección de derechos humanos y la dignidad de la persona. La Corte concluyó que el Estado de Chile había violado varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1. Derecho a la no discriminación. La Corte determinó que la decisión judicial de despojar a Tala de la custodia de sus hijas debido a su orientación sexual era una forma de discriminación y contraria al principio de no discriminación, ya que la Corte no encontró justificación razonable para excluirla de la custodia con base en un prejuicio sobre la identidad sexual. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. La Corte observó que la decisión de la Corte Suprema de Chile afectó la personalidad jurídica de Atala de manera grave al ser discriminada debido a su orientación sexual. Artículo 11. Derecho a la vida privada. Se violó este derecho porque la orientación sexual de Atala fue utilizada como un argumento en el ámbito familiar, violando la privacidad y la intimidad de la madre, lo cual es inaceptable según la jurisprudencia interamericana. Artículo 25. Derecho a la protección judicial. La Corte también consideró que hubo una falta de protección judicial efectiva al no proporcionar los tribunales nacionales una adecuada revisión de los criterios utilizados para privar a Tala de la custodia de sus hijas. Por consecuente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó una sentencia en la que encontró que Chile había violado los derechos de Karen Atala Rifo y sus hijas, y en consecuencia le ordenó el pago de una serie de reparaciones que incluyeron reparaciones pecuniarias, que era que el Estado de Chile debía indemnizar a Atala por los daños materiales y morales causados por la violación de sus derechos, así como por el sufrimiento que esto le causó a ella y a sus hijas. Segundo, medidas de no repetición. La Corte ordenó que Chile adoptara medidas legislativas y prácticas para garantizar que casos similares no se repitieran, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ+ en los procesos judiciales. Tercero, medidas de satisfacción. Se ordenó al Estado de Chile reconocer públicamente su responsabilidad internacional en la violación de los derechos humanos y proporcionar una disculpa pública a Karen Atala y a sus hijas. Y cuarto, costas. Chile también fue condenado al pago de las costas judiciales. Importancia del caso. Este fallo es relevante no solo por la protección de los derechos de las personas LGBT, sino también por su enfoque en la importancia de la no discriminación en los procesos judiciales relacionados con la custodia de menores. Estableció una jurisprudencia clave en la región sobre el derecho a la no discriminación por orientación sexual
y la protección de vida familiar, ampliando las garantías de los derechos humanos en un contexto de creciente reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en América Latina. La Corte reafirmó la importancia de que las decisiones judiciales en casos de custodia y otros relacionados con los derechos familiares se basen en criterios objetivos, el interés superior del niño y la protección de los derechos humanos, sin ser influenciados por prejuicios o estereotipos sobre la orientación sexual de los padres. Para concluir, podemos decir que el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile muestra la importancia de la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Creemos que la decisión de la Corte fue un paso importante para reconocer que la orientación sexual no debe ser un obstáculo para ejercer los derechos de las personas, como el derecho a formar una familia. Este caso subraya la necesidad de que los sistemas judiciales actúen de manera imparcial y que las leyes deben continuar actualizándose para que así se puedan adaptar para proteger a todos los individuos, independientemente de su identidad o sexualidad. Además, nos recuerda que los niños tienen derecho a crecer en un ambiente de amor y respeto, sin importar la orientación sexual de sus padres. La sentencia también refleja cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser un motor para el cambio social y legal, promoviendo una sociedad más inclusiva y justa. En definitiva, este fallo reafirma que los derechos humanos deben proteger a todas las personas por igual, garantizando que nadie sea discriminado por su orientación sexual y asegurando que todos los individuos puedan ejercer sus derechos plenamente. Muchas gracias por su atención.